2. Gobierno sin burocracia. Introducción. Los romanos controlaban un imperio muy extenso, sean cuales sean las pautas históricas que se usen para medirlo. Sin embargo, no crearon una administración imperial que hiciera juego con las dimensiones del imperio. Un aparato funcionarial rudimentario era suficiente para un gobierno al que solo preocupaban los aspectos esenciales. Los objetivos básicos del gobierno eran dos: mantener la ley y el orden y recaudar impuestos. Los impuestos eran necesarios para pagar los salarios, sufragar los gastos militares y proporcionar espectáculos, construir edificios y repartir alimentos o dinero en efectivo en la capital. Para cumplir estos objetivos tan limitados, los primeros emperadores tomaron el sistema republicano de administración senatorial y lo ampliaron, creando más puestos para senadores, pero además empleando por primera vez en puestos de responsabilidad pública a funcionarios no electivos, a hombres del orden ecuestre o de la pequeña aristocracia y, de modo más controvertido, a esclavos y libertos de su propia unidad doméstica. La expansión del número de puestos y la diversificación del origen social de los funcionarios no entrañan en sí mismas un sistema administrativo más racionalizado o burocrático. Las funciones del gobierno continuaron siendo esencialmente las mismas. Los emperadores no llevaron a cabo grandes reformas sociales ni económicas y no mostraron interés por inmiscuirse mucho en la vida de sus súbditos. Por ende, no se registró ningún incremento espectacular del número de funcionarios nombrados por las autoridades centrales. El Imperio Romano siguió estando subgobernado, en especial si se compara con el Imperio Chino, que proporcionalmente quizá multiplicaba por 20 el número de funcionarios del romano. Mientras tanto, el recurso al mecenazgo, en lugar de a la aplicación de procedimientos y reglas oficiales, determinaba la admisión y el ascenso de administradores que no eran profesionales ni nunca lo serían. Por otro lado, se daba una gran continuidad en las prácticas administrativas. Los limitados objetivos económicos del gobierno se alcanzaban sin necesidad de recurrir al dirigismo económico. El Estado no pretendía controlar la producción y la distribución de artículos. No había fábricas estatales ni flotas mercantes del Estado, y si bien las tierras propiedad del emperador aumentaron ininterrumpidamente debido a la confiscación de tierras ajenas, los legados o sencillamente el abandono, los recursos que necesitaba el Estado, no procedían principalmente de las propiedades imperiales, sino de los impuestos que pagaba la población de las provincias. Hacía falta una política fiscal, aunque no era necesario que fuese complicada. La naturaleza del sistema tributario que se creó en los primeros tiempos del imperio refleja los fines restringidos que debía servir. No era un sistema normalizado, su supervisión era insuficiente y experimentó pocos cambios. Así, la diversidad de procedimientos locales que caracterizara al sistema fiscal de la República, de tal modo que, por ejemplo, el principal impuesto directo, tributum, lo pagaban los hispanos en forma de suma global, mientras los sicilianos lo sufragaban por medio de cuotas de producciones o productos agrícolas, diezmo, no desapareció bajo el Principado. Cuando ello era posible, los romanos continuaron las prácticas establecidas por gobernantes anteriores en tal o cual campo, ya se tratara de cartagineses, seleucidas o ptolomeos. Los emperadores instituyeron censos provinciales regulares, eliminaron gradualmente el sistema republicano consistente en conceder a compañías privadas el contrato para la recaudación de impuestos directos y más adelante indirectos, y en general recaudaron impuestos con más eficacia que cualquiera de los gobiernos republicanos que les precedieron, además de recaudarlos en un imperio mucho más extenso. Pero estas innovaciones no formaban parte de ninguna campaña en pos de uniformidad administrativa como la que hubiera podido poner en marcha algún gobierno burocrático. Si la política fiscal del gobierno era solo rudimentaria, no está claro que el gobierno tuviera alguna política monetaria regular. Al encontrarse ante algún apuro económico o sencillamente ante la necesidad apremiante de más dinero, las autoridades centrales tendían a echar mano de otra solución: adulterar la moneda. Es difícil aceptar la idea de que emperadores y funcionarios
con los ojos puestos en las ventajas a corto plazo de la adulteración, se dieran cuenta de las consecuencias a largo plazo, de su comprensión empírica de los conceptos económicos y el funcionamiento de la economía, solo cabe decir que era limitada. Administración central y provincial. Había alrededor de 40 provincias en el Imperio Romano, las cuales eran gobernadas por un reducido número de funcionarios nombrados por las autoridades centrales. El procónsul de África tenía a su cargo un territorio extensísimo que comprendía gran parte de lo que hoy día son Libia, Tunisia y el este de Argelia, a la vez que su colega en la provincia de Asia gobernaba la costa occidental de Turquía, más una importante extensión de tierras del interior. A cada funcionario se le asignaba un solo magistrado senatorial subalterno, cuestor, que era responsable de las finanzas. El funcionario llevaba consigo un grupo de consejeros formado por amigos o protegidos, incluyendo en calidad de posibles sustitutos uno o más legados senatoriales, así como un pequeño complemento de colaboradores formado por funcionarios de menor rango, libertos o esclavos. Durante la República, el gobierno lo ejercían procónsules, exmagistrados de categoría superior, pretores o cónsules, que el Senado nombraba echando suertes. Augusto asumió personalmente la responsabilidad de las provincias donde era necesaria una presencia militar continua y las confiaba a funcionarios nombrados por él, los más importantes de los cuales tenían también categoría senatorial, legati Augusti. La organización del personal era algo diferente en las provincias que se hallaban bajo el control del emperador, pero el número de personas no era mayor. En las provincias principales, exceptuando Egipto, el emperador nombraba un legado para que gobernase en su lugar de entre los expretores y excónsules, a la vez que la responsabilidad de las finanzas recaía en un procurador en vez de un cuestor, en un ecuestre en lugar de un senador. Otro grupo de provincias era gobernado por ecuestres, asimismo responsables directamente ante el emperador. La principal de estas provincias era Egipto, que se encontraba bajo el control de un prefecto y de funcionarios ecuestres de rango inferior, y que constituía la única provincia con legiones que era gobernada de modo regular por un ecuestre. Las demás provincias ecuestres eran lo bastante pequeñas como para que las gobernase un procurador, que veía pleitos judiciales, dirigía los asuntos financieros y mandaba unidades auxiliares del ejército si había alguna asignada a la provincia. El número de funcionarios de rango senatorial con empleo en las provincias no sufrió ningún cambio significativo en el período que estamos estudiando. En las postrimerías del siglo I y comienzos del segundo, se habla por primera vez de funcionarios con responsabilidades judiciales, pero es claro que no se trataba de un fenómeno que se diera en todo el imperio ni que fuese permanente. Se sabe que 2 juristas ocuparon el puesto de juridicus en Britania durante los últimos decenios del siglo I, y al parecer un hombre sin calificaciones, el futuro emperador Septimio Severo, fue juridicus en una de las provincias hispanas hacia el año 177 después de Cristo. Se dice que Adriano nombró a 4 iudices de rango consular para Italia. En reinados posteriores, a estos se les rebautizó o fueron sustituidos por iuridici. Era tradicional que Italia, que oficialmente no era una provincia, fuese controlada por los cónsules y el Senado, pero a finales del siglo II, la jurisdicción en Italia, al igual que en Roma, ya se hallaba en manos de otros funcionarios que tenían una relación más estrecha con el emperador. El prefecto urbano de la ciudad de Roma, que era un senador de categoría superior, tenía jurisdicción hasta el 100º poste militar y más allá de este, del prefecto pretoriano, funcionario ecuestre de alto rango. Los iuridici o iuridici encajaban en el sistema en calidad de magistrados judiciales subordinados. Su aparición en Italia es una de varias señales de que ésta iba perdiendo su estatuto especial y poco a poco se iba alineando con las provincias del imperio. A partir del mismo período, las postrimerías del siglo I a.C., en algunas ciudades empiezan a nombrarse curatores o curadores rei
publicae, con responsabilidades financieras. También en este caso es probable que los curadores fueran empleados solo en medida limitada y el puesto distaba mucho de ser propiedad exclusiva de los senadores. Fue en la administración ecuestre donde tuvieron lugar los mayores cambios, no solo el crecimiento, sino también la unificación de elementos dispares en una sola jerarquía. En el imperio en general, una innovación fue el nombramiento de ecuestres para que gobernasen Egipto y varias provincias de poca importancia. En estas, dichos funcionarios ostentaban al principio un título militar, el de prefecto, y sus obligaciones también eran predominantemente militares. Su nombramiento y su misión son testimonio de que los emperadores estaban decididos a meter en cintura, dentro de su imperio, a pueblos que hasta el momento no habían sido sojuzgados, por ejemplo en los Alpes, el centro de Cerdeña o Judea. A partir del reinado de Claudio, el título de prefecto fue sustituido por el de procurador, que era un título civil, con el objeto de que reflejara el éxito, que a veces, como en Judea, era más aparente que real, del proceso de pacificación en las regiones de que se tratara. En segundo lugar, los emperadores nombraban a ecuestres y en ocasiones a libertos con el título de procurador de Augusto en calidad de agentes financieros, cuya tarea consistía en vigilar las propiedades imperiales. En tercer lugar, en las provincias aparecen procuradores que ejercen funciones fiscales, recaudan los derechos de aduana, el impuesto sucesorio y otros impuestos indirectos. Los funcionarios encuadrados en estas dos últimas categorías eran en potencia influyentes y a veces eran el contrapeso de los funcionarios senatoriales, pero no puede decirse de ellos que incrementaran la carga administrativa que pesaba sobre las ciudades. Finalmente, conviene recalcar la función militar del orden ecuestre. Cada año había unos 360 puestos a disposición de oficiales superiores con rango ecuestre, prefecturas de cortes, tribunados militares y prefecturas de alae, unidades de caballería. La progresión por esta serie de cargos, que ya recibían el nombre de militae equestres cuando el reinado de Tiberio, el sucesor de Augusto, era un prerequisito para ocupar puestos en la administración civil. La carrera, y debido a los índices de mortalidad, la vida de muchos ecuestres no llegaba más allá. El servicio militar debe verse como la base de la carrera ecuestre. Los acontecimientos habidos en Roma y en la corte imperial afectaron tanto la carrera ecuestre como la senatorial. Los emperadores dieron a la ciudad de Roma su primera administración continua. Al finalizar el reinado de Augusto, existía ya un cuerpo de policía, un departamento de bomberos y una oficina para el suministro de grano. Estas prefecturas fueron para un senador de categoría superior y dos ecuestres, praefectus vigilium, praefectus anonae. Otro ecuestre destacado recibió el nombramiento de prefecto pretoriano, comandante de las tropas de élite que formaban la guardia personal del emperador, la guardia pretoriana. Debido a su proximidad al emperador y que mandaban tropas en las cercanías de la capital, el poder del prefecto pretoriano era considerable. Para evitar que abusara del mismo, era frecuente que se nombrasen dos prefectos. La estructura de la administración financiera central ha dado pie a debates, muchos de los cuales nacieron de los diversos significados posibles de la palabra fiscus. La tesorería principal, el aerarium, que recibían los impuestos provinciales, se hallaba encabezada por un par de prefectos que el emperador escogía entre las filas de expretores. Se nombraron funcionarios parecidos para la tesorería militar, aerarium militare, que Augusto creó para proporcionar subsidios a los soldados que se jubilaban. Sin embargo, gran parte de la responsabilidad fiscal no recaía en estos hombres, sino en los libertos del emperador y luego, a partir de mediados del siglo I, en un procurador ecuestre de alto rango, a rationibus, quien, ayudado por libertos y esclavos imperiales, llevaba la contabilidad de los ingresos y los gastos del imperio. Que esta contabilidad la llevaran esclavos y libertos del emperador no significa que no hubiera una división entre las finanzas públicas y las de la unidad doméstica imperial. Pero puede ser que al final la distinción entre los dos tipos no revistiese gran importancia práctica, ya que el emperador subvencionaba las tesorerías públicas con su propia riqueza privada, que aumentaba sin interrupción, y tenía facultades para sacar fondos de las tesorerías públicas y destinarlos a la administración de sus provincias.
Quedan por considerar los diversos papeles que el emperador, sus consejeros y sus colaboradores personales desempeñaban en la administración. El emperador era, en esencia, responsable de las decisiones que afectaran las normas de actuación y el nombramiento de funcionarios imperiales, pero antes de tomar sus decisiones, escuchaba los consejos de quienes le rodeaban. El buen emperador, a ojos de la aristocracia, era el que buscaba a sus asesores en el consejo, Concilium Principis, grupo formado por destacados amigos senatoriales y ecuestres. Este consejo también asesoraba al emperador en el desempeño de sus obligaciones jurídicas en calidad de juez, tanto en apelaciones como de primera instancia y de legislador. Algunos emperadores, en especial Claudio, pero también Nerón y Cómodo, despertaron las iras de la aristocracia, dejándose influir por libertos y esclavos imperiales o por sus esposas. En el caso de los libertos y los esclavos, su poder era fruto natural del acceso al emperador que adquirieron al ayudarle a cumplir sus funciones habituales, tales como recibir informes de funcionarios provinciales, escribir las respuestas y atender a las peticiones de favores o justicia que hacían las ciudades o los súbditos individuales. Con todo, el emperador también se ocupaba personalmente de muchas cartas y peticiones. Los elementos esenciales de este sistema administrativo ya podemos verlos en funcionamiento durante el reinado de Augusto. El empleo de senadores por el emperador en nuevos puestos administrativos, con los que redondea la carrera senatorial y hace que el control imperial sobre la misma sea más estrecho. El empleo de ecuestres y libertos para puestos no electivos de funcionarios agentes, los cuales dependen del emperador. El uso de la unidad doméstica imperial, en realidad los sirvientes domésticos del emperador, a modo de personal de apoyo. En reinados posteriores se puso más orden en los sectores no senatoriales de la administración. A principios del siglo II, los puestos administrativos de los procuradores, que a la sazón eran unos 60, ya habían sido divididos en 3 categorías según el salario que cobrara la persona que ocupaba el puesto. Ahora podía considerarse que existía una estructura profesional comparable a la de los senadores, con las grandes prefecturas en el lugar más elevado y los procuradores de rango más inferior en el otro extremo. De modo parecido, cabe discernir una jerarquía de puestos claramente definida en la misma unidad doméstica imperial, familia Caesaris. Un esclavo que formara parte del personal administrativo podía albergar la esperanza de ser manumitido y ascendido al cargo de escribano, tabularius, y finalmente, convertido ya en liberto, alcanzar una procuraduría. Los libertos y esclavos imperiales seguían siendo el personal de apoyo permanente del sistema administrativo. Para comprender de qué manera funcionaba esta organización administrativa, así como dónde residía el poder, es importante conocer de qué forma se nombraba a los funcionarios. En esencia, el emperador hacía todos los nombramientos que hemos mencionado, excepto los de procónsul y los de cuestor. Pero todavía hay que preguntarse cómo tomaba sus decisiones. Es esto una pregunta importante porque permite ver claramente hasta qué punto la administración se volvió burocrática bajo el Principado. Muchos estudiosos han afirmado que, durante los siglos II y a comienzos del siglo III, las reglas burocráticas gobernaban los nombramientos y los ascensos hasta el punto de que el proceso se hizo casi automático y al emperador le quedó poca discreción. En efecto, en las carreras senatoriales se advierten ciertas pautas. A los expretores que ejercían cargos de importancia al servicio del emperador se les solía ascender al consulado, cosa que no se hacía con sus contemporáneos en el Senado. Además, el emperador prefería utilizar a hombres sin antepasados consulares para que gobernasen sus provincias en calidad de legados. Esta regularidad, sin embargo, no quiere decir que los ascensos fueran automáticos. La variedad en el número y el orden de cargos ostentados, así como el número menguante de puestos disponibles en cada sucesivo nivel de ascenso, induce a pensar que los emperadores debían de hacer uso de su discreción al nombrar senadores y ecuestres. Por otro lado, nuestras fuentes literarias de los siglos I y II no hablan de reglas, sino de factores personales, por ejemplo, el patronazgo, como elementos decisivos en los nombramientos efectuados por el emperador. En lo tocante a los ascensos y en otros aspectos, la administración central del Principado representa un avance de la organización burocrática respecto de la República,
pero no hay que exagerar la medida de tal avance. En sus niveles más altos, la administración continuaba siendo propia de aficionados. Senadores y ecuestres pasaban solo una parte de su vida laboral en el cargo, no recibían ninguna preparación especial para cumplir sus obligaciones y durante su carrera no adquirían ninguna especialización. Si había, entre comillas, profesionales administrativos, eran los libertos y los esclavos del emperador. Además, su número continuó siendo lo suficientemente reducido, unos 350 funcionarios de élite en Roma, Italia y las provincias en el período de los Severos, como para que no hiciera falta crear una jerarquía de responsabilidad. En su mayor parte, cada funcionario senatorial o ecuestre respondía directamente ante el emperador. Las ciudades. El secreto del gobierno sin burocracia era el sistema romano de ciudades que se gobernaban a sí mismas y podían cubrir las necesidades del imperio. El período del Principado fue testigo de una multiplicación y una expansión notables de las unidades urbanas autónomas, especialmente en las partes del imperio donde antes había pocas ciudades. Detrás de este fenómeno se encontraba el pragmatismo romano más que el idealismo cultural griego. Era característico de los griegos opinar que una civilización superior solo podía alcanzarse dentro del marco de la polis. Los romanos no estaban tan convencidos de ello, ni siquiera lo estuvieron cuando la cultura griega influyó en ellos. Ninguna de las palabras latinas que significan ciudad, civitas, municipium, colonia, res publica, tienen la potencia ideológica de la polis, al mismo tiempo que de la literatura latina es fácil sacar la impresión de que se creía que la ciudad era el semillero de la inmoralidad en vez de sede de la civilización. Como organizadores de un imperio, lo que más valoraban los romanos era la función administrativa de la ciudad, sin que ello les hiciese perder de vista su papel potencial como centro de romanización en zonas recién conquistadas y no pacificadas del todo. Dentro de un momento investigaremos los mecanismos por medio de los cuales ejecutaban las ciudades sus tareas administrativas. Antes de ello, es necesario explorar, por un lado, los diversos estatutos de las ciudades y, por el otro, los rasgos comunes que distinguían a las ciudades de las incontables comunidades subordinadas que había en el imperio. Los estatutos de las ciudades. Los diferentes estatutos y privilegios de las ciudades fueron una herencia del período de la República. Las colonia y el municipium eran formas de organización normales en Occidente, pero raras en Oriente, especialmente el municipium. La colonia era, en esencia, una extensión de Roma. Era una comunidad de ciudadanos romanos fundada con arreglo a una forma normalizada de constitución, cuyo modelo era la de Roma. Fuera de Italia, las colonias tendían a ser asentamientos de soldados retirados, pero cuando dejaron de crearse colonias de exsoldados, en los primeros tiempos del imperio, colonia pasó a ser un título honorífico que se recibía por concesión especial y vinculaba una ciudad en su título a un emperador, pero sin que comportara privilegios sustantivos. En teoría, un municipium poseía mayor libertad que una colonia, porque contaba con sus propias leyes y sus propios magistrados. Esto se refleja en la reacción sorprendida de Adriano, el emperador de principios del siglo II, cuando el pueblo de Itálica, ciudad del sur de España donde naciera el emperador, le solicita que el lugar sea ascendido de municipium a colonia. Estas ambiciones no eran privativas de Itálica. Por lo menos 120 ciudades italianas, más de una cuarta parte del total, se habían convertido de municipia en colonias antes de que finalizase el siglo III. Adriano daba muestras de una pedantería perversa. El autor de Misceláneas, Aulio Gelio, que tomó nota de los comentarios que hizo Adriano en una locución dirigida al Senado romano, no muestra una percepción inusitada cuando comenta que las dos categorías de ciudad eran virtualmente indistinguibles, pero que la colonia poseía un estatuto superior. Lo esencial es que los municipia crecieron y se propagaron en la Italia republicana y fueron exportados a ultramar durante el imperio en circunstancias históricas muy diferentes.
Por decirlo de un modo sencillo, Italia consiguió de Roma el estatuto municipal a fuerza de una sangrienta guerra civil, la llamada Guerra Social, guerra contra los aliados del 91 al 89 a.C. Pero a las provincias occidentales les fue impuesto como forma normal de constitución romana con el propósito de consolidar el poder de Roma. Por este motivo, en los municipia italianos, todos los habitantes libres poseían la ciudadanía romana, pero por regla general, en las ciudades correspondientes del extranjero se concedía solo a los provincianos que más requisitos llenaban para recibirla. En algunas comunidades, magistrados y exmagistrados, en otras, consejeros locales, algunos de los cuales no habían ejercido ninguna magistratura. Aparte de las oportunidades de progresar que brindaban a individuos preeminentes, estas ciudades aforadas, ya fuesen colonias o municipia, no gozaban de ningún privilegio material especial, a menos que se las alinease con todas las ciudades italianas mediante la concesión de derechos italianos, ius italicum, que comportaban la exención del impuesto territorial. Septimio Severo recompensó de esta manera a su ciudad natal de Leptis Magna, Cartago, a Útica en África y a las que le apoyaron en la guerra civil, Tiro, Heliópolis y la Odisea en Siria, entre otras, pero otros emperadores fueron mucho menos generosos. Las constituciones de las restantes ciudades del imperio eran tan diversas como las propias ciudades. Los tipos de organización iban desde la polis griega, con su compleja y venerada constitución, hasta las capitales tribales de la Galia y Britania, que tendían a imitar las prácticas constitucionales romanas. De ciudades existían varias categorías privilegiadas. Las ciudades federadas, civitates foederate, debían su nombre a que habían firmado tratados con Roma en los que se reconocían sus derechos. Las ciudades libres, civitates liberae, se hallaban teóricamente exentas de injerencias por parte del gobierno provincial. Las ciudades libres e inmunes, civitates liberae et immunes, poseían el privilegio complementario de la inmunidad o exención de impuestos. Las ciudades con exención fiscal fueron siempre muy raras, a la vez que el número de ciudades libres disminuyó durante los últimos tiempos de la República y los comienzos del Imperio. Solo unas pocas ciudades occidentales gozaban de estatuto libre o federado en cualquier momento dado. La causa de ello era que, en Occidente, fuera de las zonas donde la influencia etrusca, griega y fenicia era muy fuerte, el crecimiento de las ciudades fue un fenómeno tardío y en gran medida no espontáneo que coincidió con la propagación del poderío de Roma. La mayoría de las ciudades provinciales de Occidente eran o bien de reciente creación o crecieron en o cerca del lugar donde antes había comunidades de menor importancia. Así, la típica ciudad occidental, en principio, estuvo siempre sujeta a injerencias externas. En cambio, en Oriente, los romanos tuvieron que concertar un modus vivendi con numerosas ciudades, estados que tenían gloriosas y largas tradiciones de soberanía. Sin embargo, en Oriente, los privilegios se concedían solo de forma selectiva. Eran típicamente una manera de recompensar los servicios conspicuos prestados al bando vencedor durante las guerras civiles que generales romanos organizaron en el Mediterráneo oriental en el transcurso del siglo I a.C. Así, por ejemplo, Afrodisia fue premiada con la libertad y la inmunidad por Octavio Augusto en 39 a.C., por su leal apoyo a la causa juliana después de la muerte de César. Ciudades y pueblos. Las ciudades, a pesar de la diversidad de sus tradiciones y caracteres, tenían algo en común que las distinguía de las comunidades de grado inferior. Una ciudad era esencialmente una comunidad urbana dotada de autogobierno, con una constitución regular que se centraba en un consejo y unos magistrados, y con un territorio rural situado bajo su jurisdicción y su control. Esta es una definición político-administrativa que cuadra con la actitud del gobierno central, aunque no con la de los representantes de la élite de habla griega o helenocéntrica, cuya definición incluiría instituciones culturales, actividades recreativas y edificios públicos, ya fueran puramente decorativos o utilitarios. No obstante, cuando encontramos a las autoridades romanas tomando decisiones acerca del estatuto de determinada comunidad,
las consideraciones prácticas aparecen en primer plano, en especial la posibilidad de que la comunidad sea viable en términos económicos y demográficos. La interacción de los requisitos protocolarios y materiales puede distinguirse o seguirse en los documentos. En una inscripción de Orsisto, población situada en las fronteras de Galacia, en la parte central del Asia Menor, aparecen los ciudadanos pidiéndole al emperador Constantino un ascenso de pueblo a ciudad. Orsisto ya había sido ciudad antes de ser pueblo, y como prueba de ello sus habitantes adujeron que en otro tiempo elegía magistrados anuales, tenía un consejo y todo un complemento de ciudadanos corrientes, además de tener todavía baños, estatuas y acueductos. También se juzgó oportuno informar a Constantino de que Orsisto era una comunidad cristiana. Pero lo más importante era demostrarle que tener una ciudad en aquel lugar era valioso desde el punto de vista práctico. El emperador fue informado de que había agua en abundancia y de que la comunidad se encontraba en el punto donde se cruzaban 4 carreteras. La distancia a que se encuentran las ciudades vecinas se indica con exactitud, tal vez con el propósito de demostrar que en la región había espacio para otra ciudad con un territorio de extensión razonable. Orsisto era una dependencia de una de las ciudades vecinas, la de Nacolea, cuya dominación consideraba opresiva. Era costumbre que una ciudad exigiera aportaciones económicas, servicios y mano de obra a las comunidades que estaban bajo su control, tal como escribió Estrabón refiriéndose a Nimes, Nemausus en la Galia. Tiene sometidos a su autoridad 24 pueblos que son excepcionales por suministrar hombres fuertes, ganado como el suyo propio y por contribuir a sus gastos. Entrevemos aquí lo que hacían las ciudades para proporcionarle ingresos al gobierno imperial. Una segunda inscripción de Galacia se refiere a la población de Timando, que solicitó a un emperador, no sabemos cuál, el estatuto de ciudad. No tenemos la petición propiamente dicha, sino una carta imperial dirigida a un funcionario. En ella se afirma explícitamente que los habitantes de Timando estaban seguros de poder aportar un número suficiente de consejeros locales que decidieran el asunto a su favor. En una tercera inscripción, que data de 158 después de Cristo, vemos a Antonino Pío cruzando correspondencia con una ciudad recién fundada en el valle del Estrimón, en Macedonia. La ciudad obtuvo permiso para fortalecer su base económica de 2 maneras: exigiendo un impuesto de capitación a los ciudadanos libres de su territorio y ampliando su consejo local o bulé de 80 hombres, todos los cuales tenían que pagar una cuota de entrada. La existencia de un consejo formado por 80 hombres razonablemente ricos induce a pensar que existía también una base de población relativamente importante, lo cual resulta extraño en un remoto pueblo de la Tracia. Es de suponer que Antonino Pío complementaría la población existente con hombres, tanto ricos como pobres, de los asentamientos cercanos, creando así una comunidad que, en lo referente a población y recursos, estaba mejor dotada que cualquiera de las que había antes. 9 pueblos aportaron residentes a Piso en el sector tracio de la Via Egnatia a raíz de su creación por Septimio Severo y Caracalla en el año 202 después de Cristo. En circunstancias bastante diferentes, Augusto había llevado a aqueos a Patras y etolios a Nicópolis. Desde los primeros tiempos, la fundación de ciudades por los romanos presentó un aspecto marcadamente coactivo. Esto no quiere decir que comunidades tales como las fundadas en Macedonia y en la Tracia resultaran invariablemente un éxito. No se conoce ninguna inscripción procedente del lugar de la ciudad de Estrimón después del año 238 después de Cristo. Puede ser que poco después de esa fecha nuestra anónima ciudad volviera a su interior o anterior condición de pueblo anónimo. Así ocurrió en el caso de algunas ciudades de las zonas rurales de provincias, como por ejemplo la Mesia Superior y Dalmacia. Cabe que tales comunidades no adquiriesen jamás la forma externa de ciudades o que nunca se convirtieran en centros de administración o de actividad social, lo que sin duda se debía en parte a que los consejeros que tenían que ser los soportes principales de las ciudades recién fundadas preferían vivir en sus pueblos o en sus fincas. Tenían el nombre y el estatuto de ciudades,
pero por lo demás eran indistinguibles de los pueblos independientes que predominaban donde la vida ciudadana estaba subdesarrollada, por ejemplo, en el interior de Siria o en el centro del Asia Menor. Vemos, pues, que consideraciones sociales y culturales influían en el éxito o el fracaso de una ciudad, pero las inscripciones hacen pensar que, cuando tomaba una decisión acerca del estatuto de una comunidad, el emperador tenía muy en cuenta su base económica y demográfica. Sin embargo, estos criterios no se aplicaron en todo el imperio ni en todos los períodos. En el importante territorio de Trèveris, en la Galia, había pueblos que eran mayores que las ciudades pequeñas de Italia o Britania. De modo parecido, varias ciudades griegas conservaron sus estatutos porque contaron con el apoyo de ligas o porque su fama de antaño la salvó de la degradación. Tebas, en la Beocia, fue una de las segundas y, a juicio de Estrabón, ni siquiera llegó a ser un pueblo significativo. Estaba poco poblada, sus edificios eran viejos o se encontraban en ruinas, su economía era débil y su cultura se hallaba en decadencia. Que oficialmente era una ciudad lo indica la crónica del propio Estrabón, que contiene referencias dispersas a asentamientos y rasgos geográficos de su territorio. Cuando Pausanias la vio, a mediados del siglo II, Tebas tenía unos cuantos centenares de habitantes que se habían retirado a la Cadmea, pero seguía siendo una ciudad. El mismo autor sabía que Panopeo, en la Fócida, era una ciudad, pero era dudoso que mereciese el título de tal. Tenía un territorio y magistrados, o al menos personajes que representaban a la ciudad en la asamblea focense. Por otro lado, carecía de oficinas de magistrados, de gimnasio, de ágora, de fuentes y de viviendas respetables. La división política entre la ciudad y el pueblo en Egipto destacaba por su discordancia con las realidades económicas y culturales. Las capitales de los distritos administrativos o nomos tardaron en tener instituciones municipales, cierto grado de autogobierno y alguna jurisdicción sobre sus territorios. Todas estas cosas las recibieron de Septimio Severo a comienzos del siglo III. Alejandría, uno de los mayores centros de población de todo el imperio, no tuvo un consejo local hasta esa época. La única explicación posible es política y fiscal. Alejandría tenía pésimos antecedentes debido a los disturbios civiles protagonizados por las poblaciones judía y griega. Asimismo, los romanos habían heredado de los Ptolomeos una estructura burocrática complicada y opresiva que solo existía en Egipto y que perpetuaron debido a los enormes recursos agrícolas de la provincia. El gobierno municipal o cuasi municipal no llegó a Egipto hasta que los severos se percataron de que para ellos representaba una ventaja repartir más las cargas de la administración entre los miembros acomodados de la población sometida. El autogobierno de las ciudades también tardó en llegar al corazón de África proconsular, la otra región del imperio que producía una gran excedente de grano antes del período de los severos. La explicación principal de ello es la escala de los intereses y la presencia imperial en la zona, que incluía el valle de Medjerda, detrás de Cartago, donde había extensas propiedades del imperio. En esta región, las autoridades de Cartago y de los dominios se encargaban de gran parte de la administración y del control, funciones que tradicionalmente correspondían a tales comunidades. Cuando, al final, se concedía el estatuto de ciudad, la extensión de las fincas imperiales, el número de comunidades y la proximidad entre ellas hacían que las nuevas ciudades tuviesen territorios exiguos y por ende pocas oportunidades de crecer. Cabe que otros factores, especialmente la influencia de que gozaban en Roma los poderosos expatriados de condición senatorial o ecuestre, tuvieran algo que ver con el aplazamiento de la fragmentación del inmenso territorio de Cartago o, para el caso del de Cirta, su equivalente en la Numidia. Sin embargo, el patronazgo podía perjudicar los intereses de las grandes ciudades. 4 comunidades situadas en el vasto territorio de Cartago, Abita, Viva, Bisica, Tuburbo, Maius y Autugni, pasaron a ser Municipia durante el reinado de Adriano, con lo que dejaron atrás a muchas otras de igual importancia que en la mayoría de los casos no fueron ascendidas hasta el período de los severos o más tarde.
Podemos suponer que Adriano obró bajo la influencia de las súplicas de los protectores de estas comunidades o de otros individuos importantes, como sin duda hizo Antonino Pío cuando concedió el estatuto de ciudad a Gitis en el sur de Tunisia. Pero los emperadores no siempre necesitaban que otras personas les incitaran. Sucedió que Bizancio, Antioquía y Neápolis, en Palestina, apoyaron al bando perdedor en la guerra civil que condujo a la elevación de Septimio Severo y a causa de ello perdieron sus derechos cívicos. Al mismo tiempo, otras ciudades tales como Tiro y Laodicea, vecina y rival de Antioquía, recibieron derechos italianos, entre comillas, y por consiguiente la exención del pago de impuestos. El pueblo de la Auramítide, Siria, donde nació el emperador Filipo, fue rebautizado con el nombre de Filipópolis en 244 después de Cristo, año en que adquirió el estatuto de colonia. En pocas palabras, la iniciativa de algún individuo, el capricho imperial u otros factores fortuitos, más que una política deliberada cuyo origen estuviera en Roma, podían determinar en qué lado de la línea divisoria quedaba una comunidad o, para el caso, y todavía más, el estatuto especial o los privilegios de que gozara. En resumen, la distinción entre la ciudad y las comunidades de estatuto inferior en el contexto romano reside básicamente en la constitución política y la relación con el territorio circundante. En el oriente griego, donde el paisaje político ya estaba plenamente formado en las islas, las costas y los valles fluviales, la intervención de los romanos consistía en hacer pequeños ajustes en las jerarquías de asentamiento que ya existían y en fomentar la fundación de nuevas comunidades en el territorio infraurbanizado. Contrastando con ello, en Occidente, sobre todo en el norte de África y en la península ibérica, y en medida mucho menor en el norte, hubo una notable propagación de ciudades romanas. En esta parte del mundo había que decidir con cierta frecuencia el estatuto de comunidades individuales y la configuración y la extensión de sus territorios rurales. Ello comportaba una intensa actividad diplomática en la que participaban las élites locales. Las comunidades no adoptaban ni podían adoptar una actitud pasiva. Su destino dependía de si los líderes conseguían encontrar apoyo en las altas instancias o, si hacía falta, presentar personalmente sus argumentos ante un gobernador o un emperador. Los documentos orientales que hemos citado demuestran la clase de argumentos que influían en las autoridades romanas. En Occidente, los romanos buscaban, además, pruebas de que las tribus bárbaras pacificadas hubiesen reorientado su lealtad y su cultura políticas. En el conjunto del imperio, el objetivo general era el mismo: edificar una estructura de centros de gobierno local que pudiera prestar servicios prácticos al poder imperial. Las funciones de las ciudades. Los objetivos principales de la administración imperial eran recaudar los impuestos, reclutar soldados y mantener la ley y el orden, pero además, de vez en cuando, las ciudades tenían que proporcionar animales de transporte, hospitalidad para los funcionarios que las visitaban o alojamiento y pertrechos para los soldados. Encima de estas cargas impuestas por el Estado, los gobiernos locales tenían que ocuparse de las tareas regulares, de campanario, de la administración ciudadana, supervisar acueductos, reparar edificios, suministrar combustible para los baños públicos, preservar el orden público. Esta era una responsabilidad local, especialmente en las provincias donde no había guarniciones militares. Organizar festividades y juegos de carácter religioso, proporcionar embajadas y representación judicial. La institución clave que permitía a las ciudades atender a las exigencias del gobierno, así como a sus necesidades propias, era el sistema de liturgias. Se trataba de un sistema en virtud del cual los miembros más acomodados de una comunidad se encargaban del cumplimiento de servicios y responsabilidades esenciales por medio del pago en dinero o en especie o la prestación de servicios personales. Los ricos también dedicaban tiempo y dinero a desempeñar las magistraturas regulares de su ciudad y algunos, una minoría pequeña, hacían donaciones que superaban las que tenían que hacer en calidad de liturgistas y magistrados. El fenómeno del gasto público efectuado por individuos tiene consecuencias económicas, políticas y sociales. La manuficiencia privada era necesaria a causa de la debilidad de las finanzas ciudadanas.
A los ricos, con todo, les convenía que las finanzas de la ciudad fuesen débiles. La alternativa, es decir, los impuestos regulares, no les atraía porque no comportaban recompensas políticas, sociales ni quizá económicas. El sistema de liturgias legitimaba la dominación de la sociedad y la política locales por parte de los ricos. Si a los políticos locales se les exige que sean benefactores, ya sea por la costumbre o por la ley, entonces los cargos políticos quedan, de hecho, restringidos a los ricos. En otro nivel, el sistema permitía a los ricos competir entre ellos en pos de prestigio, honores y cargos. Dicho de otro modo, había una relación estrecha entre el sistema de liturgias y la magnificencia pública en general y la diferenciación social en el seno de la aristocracia local. Las fuentes jurídicas del siglo II después de Cristo revelan la existencia de hombres cuya riqueza y posición social les colocaban por encima de otros aristócratas locales como líderes cívicos. Además, ello significa una desigualdad social dentro de la clase gobernante que aparece citada a veces en el contexto de las liturgias. Por ejemplo, en un rescripto de Adriano dirigido a la ciudad de Clasómenas, en la provincia de Asia, vemos que a algunas embajadas se las considera más importantes que otras y que para ellas solo pueden elegirse las personas más preeminentes, primores viri. A las demás personas se las considera de menor eminencia, inferiores. De las inscripciones honoríficas sacamos la misma conclusión, que un pequeño grupo de familias dominantes monopolizaba los cargos y las liturgias, las cuales eran intrínsecamente importantes al mismo tiempo que brindaban más oportunidades de medrar. Lo irónico es que el aumento de los intereses y las injerencias del gobierno central en las finanzas ciudadanas surtió el efecto de acentuar las diferencias de riqueza y posición que ya existían en la clase alta municipal, a la vez que reducía la capacidad del conjunto de la clase en lo referente a cumplir sus obligaciones litúrgicas. Emperador, gobernador, ciudades. La tarea de extraer de las provincias sus excedentes de recursos correspondía a las ciudades. Pero, ¿cabría esperar que las ciudades recaudaran los impuestos y cumplieran sus otras obligaciones? ¿Y era probable que un gobierno imperial aceptase eso a ojos cerrados? Podría suponerse que una administración central del tipo que hemos descrito, organizada y controlada centralmente, y dispuesta a estudiar la posibilidad de una expansión y una diversificación modestas, donde las necesidades importantísimas no fueran satisfechas en absoluto o solo lo fueran de modo ineficaz, mostraría un interés más activo que su predecesora republicana en la administración local y en particular en la recaudación de los impuestos. Ya hemos señalado que a finales del siglo I aparecieron los curadores de las ciudades que el gobierno central nombraba entre los miembros del orden senatorial o ecuestre o de la élite local. Su campo de actuación principal era la administración financiera y sus tareas típicas consistían en controlar las inversiones de fondos ciudadanos, administrar las tierras de la ciudad, hacer cumplir el pago de deudas contraídas con la ciudad o las promesas de efectuar gastos financieros. Las fuentes raramente nos muestran a curadores en acción, poco sabemos acerca de lo que hacían y es probable que en el período que nos interesa fueran empleados solo en medida limitada. A pesar de ello, su aparición indica que al gobierno central le preocupaba el estado de las finanzas municipales. Pero otros datos nos inducen a pensar que el emperador y sus consejeros no manifestaban esta preocupación multiplicando el número de funcionarios que actuaban en las provincias, sino supervisando más atentamente a los que ya se encontraban en ellas. Esto significa, en primer lugar, el gobernador provincial y, en segundo lugar, los propios funcionarios del gobierno local. Los gobernadores de rango consular o pretoriano poseían imperium. Quien poseía imperium por tradición estaba facultado para mandar un ejército y tenía plena autoridad jurisdiccional. Pero el concepto estaba mal definido y no por casualidad. Los romanos se mostraban inclinados a dar a sus funcionarios superiores amplios poderes discrecionales y a proporcionar salvaguardas contra el empleo de los mismos en el caso de ciertas categorías de personas privilegiadas, en primer lugar a los ciudadanos romanos. Una definición precisa de los poderes tal vez hubiese limitado su alcance y su flexibilidad. Esta imprecisión la explotaron en sentido inverso emperadores a quienes interesaba bastante menos que a la oligarquía senatorial de la República conservar la iniciativa magisterial y promagisterial.
Es probable que, durante el Principado, un gobernador poseyera únicamente el poder y la independencia que los emperadores les permitiesen tener. Tanto los poderes como la independencia de los gobernadores se vieron reducidos bajo el Principado y los pasos más importantes en esa dirección los dio Augusto. La subordinación de los gobernadores al emperador fue institucionalizada en los comienzos de su reinado, cuando en el año 23 a.C. el Senado y el pueblo romanos concedieron a Augusto un poder superior al de otros funcionarios provinciales, Maius Imperium. Esto, entre otras cosas, resolvió las dudas acerca de si un gobernador tenía algún poder militar independiente del emperador. En lo sucesivo, nadie pudo manejar o mandar un ejército a menos que contara con la autorización del emperador. El control de los ejércitos por los procónsules, a diferencia de los legados imperiales, se eliminó gradualmente y las recompensas de los éxitos militares, la aclamación imperator y la concesión y celebración de un triunfo pasaron a ser monopolizadas por el emperador. El advenimiento del imperio también representó un cambio para la autoridad jurisdiccional del gobernador. Bajo la República, el poder que un magistrado o promagistrado con imperium tenía para infligir plenas sanciones punitivas se veía limitado con respecto a los ciudadanos. En particular, el derecho de apelación, provocatio, era una prerrogativa propia del ciudadano romano. El primer emperador mostró poca inclinación a conceder beneficios exclusivamente a ciudadanos y sus sucesores mostraron una tendencia parecida a no discriminar contra los extranjeros. La distinción entre honestiores y humiliores, que aparece por primera vez en textos jurídicos de principios del siglo II, es una diferencia de rango que se salta la división entre ciudadano y extranjero. Hay ciudadanos y no ciudadanos en ambos lados de la línea divisoria. Donde más claro resulta el tratamiento diferencial que se da a los dos grandes grupos de rango es en el campo de los castigos, pero es probable que se extendiera a todos los aspectos de los asuntos judiciales. Hasta es posible que algunos extranjeros, los de alto rango, vieran sus pleitos juzgados por una autoridad superior al gobernador, a saber, el emperador o un sustituto. Al parecer, los ciudadanos podían solicitar que sus pleitos se vieran en un tribunal de Roma en primera instancia o al apelar después de dictarse sentencia. No hace falta creer, como han creído algunos, que a partir de los comienzos del siglo I después de Cristo, los ciudadanos adquirieron el derecho automático a que sus pleitos fueran remitidos a Roma desde el tribunal del gobernador, que entonces perdía la facultad de juzgarlos, al menos cuando se trataba de pleitos importantes. Por otro lado, los documentos jurídicos atestiguan claramente que, en el período de los severos, los gobernantes ya no estaban autorizados a ejecutar a un hombre de elevada condición y, según parece, tampoco podían ejecutar a ningún ciudadano, fuera cual fuese su condición. Todos los pleitos de este tipo que comportaran la posibilidad de una pena de muerte debían remitirse a Roma. Otro aspecto de la supervisión y el control de los administradores provinciales por parte del emperador es el envío de instrucciones, mandata, a gobernadores, procónsules y también a legados del emperador. Al parecer esta costumbre la empezó el propio Augusto y es prueba de que no le interesaba solo hacer valer su autoridad superior en casos especiales. Por desgracia, los únicos detalles que conocemos del contenido de las mandata datan de la nada típica experiencia de Plinio el Joven, que hacia el año 109 después de Cristo fue emisario especial del emperador Trajano con el rango de legado en la provincia de Bitinia Ponto, que normalmente era proconsular. Si tomáramos a Plinio como gobernador modelo, quizás nos resultaría fácil creer que, por regla general, los emperadores vigilaban atentamente lo que hacían los gobernadores. Su misión general consistía en tratar de meter en cintura una provincia que se había hecho famosa por su mala administración, por su corrupción y por su desorden civil. Pero también recibió varias instrucciones específicas que él incluyó en un edicto que iban desde el examen de las cuentas ciudadanas hasta la supresión de asociaciones potencialmente subversivas. Consecuencia involuntaria de esta cláusula del edicto fue una pequeña persecución contra los cristianos. Sin embargo, puede que un gobernador normal, sobre todo un procónsul, no hubiera recibido instrucciones tan detalladas ni que él hubiera informado al emperador con tanta regularidad al mismo tiempo que le pedía consejo, aprobación o sanción para sus actos. Asimismo, aunque el sucesor de Plinio
Cornuto Tertulo, tenía la misma categoría y las mismas responsabilidades. No hay ningún indicio y ninguna probabilidad de que en el siglo II se produjera una multiplicación significativa de los legados especiales en las provincias proconsulares. Con todo, en el período que estamos estudiando, los poderes oficiales del gobernador no fueron lo único que se vio reducido de forma significativa. Lo mismo le ocurrió a su autoridad discrecional. Una anécdota del reinado de Adriano hace pensar que parte de la responsabilidad correspondía al gobernador. Durante una reunión de borrachos celebrada en Hispania, un joven fue manteado con una capa militar y murió a causa de las heridas sufridas al caer. El gobernador castigó levemente a los culpables, pero parece que innecesariamente pidió al emperador que comentara lo ocurrido. Adriano recibió así la oportunidad de anular la sentencia del gobernador, cosa que no hizo, y de redactar la siguiente máxima de jurisprudencia. Incluso en el caso de infracciones más serias, es importante si lo ocurrido fue intencional o accidental. Pero sería ocioso echar a los gobernadores la culpa de la erosión de sus poderes. La causa fundamental se encuentra en la llegada de la monarquía, que privó al Senado de su autoridad central en el Estado, silenció a sus miembros más independientes y colocó en su lugar a una nueva casta de senadores respetuosos, cuyos antecedentes eran poco distinguidos y uno de cuyos representantes es Plinio. Igualmente difícil es identificar pautas normalizadas o tendencias generales en las relaciones entre el gobernador y la ciudad o entre éste y el emperador. Probablemente las relaciones de Plinio con las ciudades de Bitinia y Ponto no son más típicas que sus tratos con Trajano. Sus cartas hablan de un grado poco habitual de injerencia del gobernador en los asuntos administrativos de las ciudades, tanto de las pocas que poseían derechos especiales como de la mayoría que no los poseía. Plinio tenía órdenes de examinar las cuentas de todas las ciudades de su provincia, incluyendo las de ciudades privilegiadas, tales como las libres y federadas, Calcedonia y Amiso, que normalmente se hubieran librado de tal intervención. No hay nada que sugiera que estas ocasiones fueran cualquier cosa menos excepcionales. Pero igualmente atípico fue el trato que Plinio dispensó a las ciudades sometidas de tipo corriente. Los gobernadores más concienzudos de todos los periodos se hubieran encargado de comprobar las cuentas municipales. La posibilidad de hacerlo entró siempre en su autoridad discrecional. Más de un siglo y medio antes, Cicerón había investigado cuidadosamente las cuentas de las ciudades de Cilicia. Pero ni Cicerón ni el procónsul corriente del período del Principado incluyeron los predecesores de Plinio en Bitinia, habrían recibido instrucciones como las recibió Plinio en el sentido de que investigaran sistemáticamente las cuentas de las ciudades en toda la provincia y que se ocuparan sobre todo de esa tarea. Por otro lado, jamás se decretó que las ciudades presentaran regularmente sus cuentas a los gobernadores. La facultad de las ciudades para reglamentar sus propias finanzas fue restringida por directrices imperiales en, como mínimo, dos aspectos. Ninguna ciudad debía exigir nuevos impuestos sin permiso especial del emperador y no debían erigirse nuevos edificios públicos con cargo a fondos igualmente públicos sin licencia del emperador. Probablemente la primera regla se dictó en los comienzos del imperio, quizá en el reinado de Augusto, como se da a entender en una respuesta del emperador Vespasiano a la ciudad de Sabora, situada en la Bética, provincia del sur de Hispania, que solicitaba un emplazamiento nuevo y que se hicieran enmiendas en el sistema impositivo local. Vespasiano confirmó los impuestos que fueron concedidos por Augusto, pero ordenó a la comunidad que hablara con el procónsul si quería decretar impuestos nuevos, pues yo no puedo tomar decisión alguna si no recibo consejos sobre este asunto. La evolución de la segunda regla puede observarse en las postrimerías del siglo I y principios del segundo. Ya antes de que Plinio llegase a su provincia, existía la costumbre y quizá la obligación de consultar con el procónsul antes de embarcarse en un proyecto de construcción. En el reinado de Antonino Pío, una generación después de que Plinio ejerciera de legado, se dictó una regla en virtud de la cual el permiso del emperador era un prerequisito. A las autoridades romanas no les interesaba solo aprobar los proyectos de edificación, sino también que estos fueran terminados. En la ciudad vitínica de Claudiópolis, Plinio tuvo que cobrarles cuotas de entrada a algunos consejeros de la ciudad recién admitidos con el fin de poder poner en marcha un gran proyecto de construcción de baños. Pero a veces un proyecto se interrumpía porque no se pagaban las aportaciones que se habían prometido voluntariamente, como ocurrió en el caso del proyecto de reurbanización de Prusa
patrocinado por Dión Crisóstomo, el filósofo y político, varios años antes de la llegada de Plinio. En este caso, la situación jurídica fue menos clara, toda vez que los fondos eran privados en lugar de públicos, hasta que Trajano decretó que las promesas de desembolsos que individuos particulares hacían a favor de sus ciudades tenían que cumplirse. Si ellos no podían, tenían que cumplirlas sus herederos. En lo sucesivo, el político ambicioso que quisiera obtener un cargo a fuerza de dinero, prometiendo hacer alguna aportación económica, se vería obligado a cumplir lo prometido. Dos inscripciones de principios del decenio de 160, halladas en Huicul, en el norte de África, muestran que un legado de la Numidia ordenó que se cumpliera la promesa de erigir una estatua y edificar una sala con estatua y columnas. Estas decisiones y otras referentes a mandas para juegos, cacerías y otros espectáculos indican que las donaciones voluntarias, así como las aportaciones obligatorias de la aristocracia local, estaban sometidas a escrutinio y, como mínimo, a un control parcial, y más o menos en el periodo que ya hemos identificado como una época en que la preocupación imperial por el estado de las finanzas locales se expresaba por medio de intervenciones esporádicas. Un fenómeno paralelo, aproximadamente contemporáneo y mucho más significativo, es la creciente reglamentación de todo sistema de liturgias por parte del gobierno central y sus representantes. La obligación de prestar servicios, la exención de prestarlos y la distribución de liturgias entre los que cumplían los requisitos para ello aparecen tratadas en una larga serie de rescriptos imperiales que instauran reglas donde antes había falta de reglamentación o sencillamente confusión. El riesgo de interpretar incorrectamente estas intervenciones y exagerar la escala de las injerencias es menor si se tienen en cuenta dos cosas. En primer lugar, las decisiones imperiales eran arrancadas invariablemente por grupos e individuos interesados. De modo parecido, cuando los gobernadores intervenían en los nombramientos, como hacían de vez en cuando, era solo el recibir apelaciones de personas agraviadas o de consejos que trataban de nombrar a las mismas. La intervención del gobernador, y más aún la del emperador, en los asuntos de las ciudades continuó siendo esporádica, limitada y ceñida a casos concretos durante todo el periodo que nos ocupa. Quedaba descartado que el gobierno central intentase ejercer el control directo y continuo sobre la administración local. El gobernador era el que estaba mejor situado para hacerlo, pero su permanencia en el cargo era demasiado breve, 1 o 3 años, la esfera de sus responsabilidades era demasiado amplia y contaba con un número insuficiente de colaboradores. En segundo lugar, las decisiones imperiales distaron mucho de ser una erupción de decretos que socavaran drásticamente la autonomía de las instituciones de gobierno local. Sobre todo, los emperadores no crearon nuevas instituciones y nuevos cargos. El curador de la ciudad, que no era ubicuo ni mucho menos, queda como una figura solitaria. Tampoco, a este respecto, reformaron instituciones antiguas. La transformación de los tradicionales consejos de estilo griego con sus miembros variables en consejeros permanentes de estilo romano fue un proceso gradual y no lo impusieron las autoridades centrales. En un sentido más general, los gobiernos romanos no hicieron intento alguno por eliminar las numerosas diferencias que persistían entre las constituciones ciudadanas en el mundo griego. Cuando un funcionario romano se entrometía en una constitución local, dejando aparte la supresión o suspensión de las asambleas populares de las que se desconfiaba sistemáticamente y que eran los últimos vestigios de la democracia griega, era por invitación. Este es el origen de la intervención de Marco Aurelio en Atenas, que fue motivada por el reclutamiento del Consejo del Areópago. Es interesante observar que Marco Aurelio se atuvo a la regla tradicional que solo permitía la entrada de hombres de noble cuna, defendiéndola contra los intentos de socavarla que llevaban a cabo los atenienses, para lo cual, por medio de la adlectio, colocó a libertos en las plazas vacantes. El trato dispensado a las ciudades con privilegios da la misma impresión. Lo que ocurrió en Bitinia Ponto bajo Plinio, cuando las cuentas de Apamea y Sinope, colonias, Calcedonia y Amiso, ciudades libres y federadas, tradicionalmente exentas de inspección, fueron examinadas por orden del emperador, fue simplemente la suspensión temporal de privilegios. Como afirma explícitamente Trajano, en una respuesta a su legado, no se trataba de la pérdida de privilegios. Si el ejemplo de Afrodisias es válido, la amenaza que pesaba sobre el estatuto especial de una ciudad no procedía de los emperadores, que confirmaban con regularidad los privilegios tradicionales a cambio de una demostración de lealtad,
sino de recaudadores de impuestos que actuaban por iniciativa propia o de comunidades rivales dentro de la provincia. En la práctica, por supuesto, la independencia cívica real era inalcanzable en el seno del Imperio Romano. Por esto, Afrodisias no tuvo reparo en pedir a los emperadores que ordenasen a los curadores que investigaran sus finanzas desatendidas o, para el caso, pedirles ayuda cuando se producía algún terremoto. Lo mejor que podía esperar una ciudad era el estatuto de aliado favorecido y conservar sus privilegios cultivando asiduamente a los sucesivos emperadores. El expediente de Afrodisias, que es singularmente informativo, no muestra ningún cambio en esta situación a lo largo de casi 3 siglos, de Augusto a Decio. Ningún emperador, en resumen, mostró interés por introducir una burocracia mucho mayor y más organizada en ningún nivel, ni en reorganizar sistemáticamente el gobierno local. Tampoco había necesidad alguna de hacer estas cosas. A pesar de la corrupción más o menos endémica que existía en las localidades, las recaudaciones tributarias que mandaban las ciudades eran suficientes para los objetivos limitados del gobierno central. En conjunto, los cargos cívicos seguían siendo atractivos para los ricos. El patriotismo local, la autonomía cívica y el sistema fiscal que se edificó sobre todo ello acabaron siendo víctimas de la inseguridad de la época posterior a los severos y de la multiplicación de los impuestos y exacciones para fines militares que caracterizaron a la citada época. La sustitución del aristócrata local por el gobernador en la epigrafía honorífica del período posterior al año 250 d.C. es sintomática del cambio que se había producido en la ciudad. El gobernador se había convertido en el árbitro y salvador de su destino.